Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia no tan lejana como la de Star Wars, sino más bien en la antigua Grecia, nació un muchachito que cambiaría la historia, Alejandro Magno, el Superman de la Edad Antigua. De niño, Alejandro no se divertía con videojuegos o redes sociales, sino que prefería jugar a caballo y a la caza de leones. Todo un aventurero, ¿no? Bueno, su padre, Filipo II de Macedonia, era el rey y un tipo muy exigente. Este señor no enviaba a Alejandro al rincón de pensar, en su lugar, lo mandaba a estudiar con Aristóteles. Nada mal, ¿eh? Un poco de filosofía aquí, un poco de guerra allá, y pronto Alejandro se convirtió en un joven muy brillante. O al menos eso creía Aristóteles, si no, ¿cómo iba a verle la cara todos los días? Al pobre sabio no le quedaba más remedio. Un buen día, Filipo fue asesinado en una boda. Ojo, no se sabe si fue por el frenesí del baile o por alguna intriga palaciega. Pero el resultado fue que Alejandro subió al trono a los 20 años. Y aquí empezaron sus aventuras épicas. Decidió que Macedonia era una casita de muñecas y salió a conquistar el mundo. Alejandrito ya no tan Aito se lanzó primero a por Persia, sí, para entrar en calor. Pero, no piensen que fue fácil. Se enfrentó al rey Darío III en batallas que harían sudar hasta a un gladiador de circo romano. Entre sus técnicas secretas estaba la famosa táctica de la Falange Macedonia, que no era un grupo de WhatsApp, sino una formación militar que le dio muchas victorias. Después de Persia, Alejandro continuó su desfile militar hasta llegar a Egipto, donde los egipcios, siempre originales, lo proclamaron faraón. Ni corto ni perezoso, fundó Alejandría, una ciudad que, vale, no lleva su nombre pero casi. Con su ego en alza y su caballito bucéfalo, Alejandro siguió conquistando, partió hacia el Valle del Indo, dio una vuelta por Asia Central y llegó hasta la frontera de la India. Sus soldados, agotados y deseando volver a casa para comer un buen gyro griego, le suplicaron que parara. Alejandro, que también tenía corazoncito, aceptó. Volvió a Babilonia, donde empezó a planear nuevas conquistas. Pero la vida es caprichosa, y justo cuando estaba a punto de lanzarse en otra aventura, murió a los 32 años. Y así, en tan solo una década, había creado un imperio que iba desde Grecia hasta la India. Algunos dicen que en su lecho de muerte, cuando le preguntaron a quién dejaba su imperio, él respondió, al más fuerte. Vamos, un tipo sin preferencias. Sus generales se lo tomaron muy a pecho, porque después de su muerte, empezaron a pelearse como niños por el reino del colegio. Así que así concluye la historia de Alejandro Magno, el chico que quería el mundo y acabó teniendo un imperio medido más en kilómetros que en seguidores de Instagram.